Decretar, ¿es bíblico o no es bíblico? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Se lo voy a leer en la traducción viviente. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender de ella, Señor, sujetarnos a ella y vivir, Señor, de acuerdo a ella, no conforme a nuestros deseos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Si usted ve ese versículo, nos damos cuenta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O como dice el otro texto, que algo suceda sin permiso de Él. Y hoy en día muchos quieren decretar sin el permiso del Señor, con el hecho de que yo lo diga, va a suceder, pero no es así. Pero pastor, se le olvida que yo creo que en esto que usted está enseñando o ha enseñado, usted está equivocado, porque Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Yo creo que no debemos de malinterpretar el versículo, porque si es así, entonces, por ejemplo, se lo he enseñado con más detalle en el pasado. Si usted dice, sí, pastor, vamos a hacer cosas mayores que Jesús, es lo que dice el texto. Bueno, si es así, ¿usted se ha autorresucitado? Creo que no. Aun si usted se autorresucitara, morí y me autorresucité solo, usted no está haciendo cosas mayores que Jesús. Usted está simplemente igualando al poder de Jesús. Entonces Jesús no se refería a eso, porque yo no lo puedo ni igualar, con ti más sobrepasarlo o hacer cosa mayor que Él. Por ejemplo, también el agua en vino. ¿Usted ha podido convertir agua en vino? No. Si lo puede hacer es igualarlo, no hacer cosa mayor que Él. Lo mismo, sanar a personas, alimentar a 5,000 personas, caminar sobre el agua. ¿Usted puede hacer eso? No, Señor, pero si usted pudiera, usted sería igualarlo a Jesús. Pero Jesús dijo, cosas mayores harán. Entonces no se refiere a eso. Si pensamos también, cuando Él traspasa paredes o cuando Él ascendió al cielo, a veces brincamos y nos devolvemos. No, entonces no significa que se está refiriendo a eso. Usted, por ejemplo, ha puesto sus manos sobre una persona muerta y esa persona ha resucitado. Creo que no. Entonces, no es mayor que Jesús. Si usted lo pudiera hacer, es igualarlo a Jesús. Pero vemos que si usted pudiera, cosas mayores. ¿Qué cosas mayores usted pudiera hacer? Creo que no haríamos mucho, no podemos. No podemos ni igualarlo, con más hacer cosas mayores. Pero ¿sabe qué? Bíblicamente hablando, yo creo que nadie ha hecho milagros, nadie ha hecho señales mayores que nuestro Señor Jesús, ni mucho menos igualar las obras de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, cosas mayores harán, ¿a qué se refiere Jesús con esa frase? Bueno, ¿sabe a qué se refiere? A la obra de Jesús, la salvación de las personas. Cuando yo voy y predico el evangelio, dijo Él, ustedes van a hacer cosas mayores. Él se limitó a ciertos millajes, ciertos kilómetros de su casa. Creo que hoy en estos días del tiempo de Jesús, ahora personas se han sobrepasado eso, de muchas personas y de muchos lugares. Han evangelizado y miles de personas han venido a Jesús. Eso es lo que se refiere a Jesús cuando Él dice, cosas mayores harán. Así que no malinterprete el versículo para su propia conveniencia. Ahora, los milagros hemos aprendido que no suceden, porque yo decreté y sucedió. No, Señor, no suceden por decretar. Los milagros suceden por la fe, suceden por la gracia de Dios y por el poder de nuestro Dios. Porque si usted cree que los milagros suceden por decretar, como los hizo Jesús y como los hizo sus discípulos y como lo han hecho algunos pastores hoy en estos días que han realmente hecho un milagro, ellos no, Dios a través de ellos y sin decretar, porque depende del poder de Dios. Si nosotros como seres humanos obtuviéramos todos nuestros deseos a través de decretar, entonces significa que mis labios tienen poder. ¿Por qué no mis manos? ¿Por qué solamente mis labios?
Así que significa que por decretar, en un sentido yo estoy forzando a Dios a que haga un milagro. Y si es así, significa que Dios no es soberano. Alguien más puede hacer poder aparte de mí. ¿Qué dice Dios? No, Señor. Nadie puede hacer nada, como dice el texto, sin que yo le dé el permiso. ¿Qué significa eso? Que Él es soberano, que es el único que puede hacer milagros. Y ese es nuestro Dios. Porque si yo dijera, yo le pido a Dios que haga tal cosa y Él lo va a hacer, Él no es nuestro genio. Él no es nuestro mago en sí. Así que fíjese lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Que ni se atreva a preguntarle, ¿por qué estás haciendo eso, Dios? ¿Qué dice el texto ahí? No hay quien detenga su mano. ¿Ve usted? Él es el soberano, Él es el mero mero, Él es el jefe de jefes en realidad, y ese es nuestro Dios. Así que nuestros planes o nuestras palabras no son mejores que las de Dios, o nuestras decisiones o mi percepción de tal cosa no es mejor que la de Dios, aunque a mi punto de vista, yo creo que Dios debió de haber sanado a tal persona, no debió de haber permitido que muriera. No, yo no soy mejor que Dios, ni mi consejo es mejor que el de Dios. Es como decir, Dios, te equivocaste, yo voy a arrebatar las bendiciones de Satanás. Como le he dicho, yo no quiero nada de Satanás, para nada. Así que yo mejor quiero las bendiciones de Dios. Y quiero decirle esto, Satanás no es portador de las bendiciones. Que en el momento que si yo me pierdo una bendición, no se va automáticamente a Satanás. No, Señor. Quiero enseñarle esto, que las bendiciones las tiene y las retiene Dios. Las bendiciones las tiene y las retiene Dios. No es de que se las di a alguien, ay, se escaparon y se fueron con Satanás. No, Señor, si las tuviera Él, créame que Satanás fuera otra persona con una sola bendición de Dios. Pero no llegan hacia Él. Así que el decretar es un asalto contra la verdadera oración bíblica. El decretar es un asalto contra la persona de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Hemos enseñado algunos principios. En primer lugar, ofende la soberanía de Dios. Segundo, decretar no es un mandato de Dios. Tercer lugar, decretar no es una oración a Dios. En cuarto lugar, decretar ofende los planes de Dios. En quinto y último lugar, que estaremos viendo hoy, decretar no garantiza bendición. Decretar no garantiza bendición. Sí, pastor, yo fui a un avivamiento, un pastor decretó tal cosa y tal persona sanó. No es por decretar, es lo que quiero que usted entienda. Es por el poder de Dios. Y porque esa persona tal vez él dijo, yo decreto salud. A lo mejor no fue ni él. A lo mejor fue la persona por la cual estaban orando. Que Señor, por favor, sáname. Y Dios la sanó independientemente de ese pastor o el decreto. Es la pura soberanía de Dios. Así que decretar no garantiza bendición. Porque algunas personas creen que, yo decreto y yo voy a recibir bendición. Quiero que vaya a Salmo capítulo 24, versículo 3. Salmo capítulo 24, versículo 3. Fíjese lo que dice el texto ahí. Salmo capítulo 24, versículo 3. Dice el texto, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Si usted ve este versículo, nos damos cuenta que hay 5 requisitos para ¿qué? Para recibir la bendición de Dios. Hoy, pastor, ore por mí para que Dios me bendiga.
¿Qué dice Dios? Pueden orar por ti, te pueden aventar agua, de agua bendita hasta galones si quieres, o hacer tantas cosas por ti, pero ¿qué dice Dios? Tú tienes que hacer esto si yo quieres que yo te bendiga. ¿Qué es lo que Él dice? En primer lugar, subir al monte de Dios. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios. Segundo, el limpio de manos. Tercero, el puro de corazón. Cuarto, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y cinco, el que no ha jurado con engaño. Yo no veo nada en esta lista que diga ahí, el que decrete recibirá bendición de Dios. No, Señor, no dice nada de esto. Si usted lee Números capítulo 22, Números capítulo 23, con respecto a las bendiciones y a las maldiciones, y si usted va también a Deuteronomio capítulo 11, Dios dijo ahí, mira, tú obedeces, yo te bendigo. Tú no me obedeces, yo te maldigo, dice Dios. ¿Ve usted? Algo tan sencillo y algo tan claro. Es lo que dice Deuteronomio 11, del 26 al 28. No, la bendición no depende de nosotros, depende de Dios y en parte depende de ti si tú le quieres obedecer, no por decretar. Así que en el Antiguo Testamento hay una historia respecto a esto, porque hay personas que creen, no, yo decreto y llega la bendición del cielo. Pues vamos a ver qué dice la palabra. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento, tal vez algunos sepan quién es Balac. ¿Usted sabe quién es Balac? Ay, no, pastor, lea más su Biblia y se va a dar cuenta. Él era el rey de los moabitas. Él creía que la maldición y la bendición, las dos, tanto la bendición como la bendición, dependían del profeta Balaam. Era su pensamiento, era su idea. Solo por ser profeta, la bendición y la maldición dependen de él. Solo por ser profeta, no, señor. Balac estaba equivocado. Y nos dimos cuenta ahí por Hechos, porque por eso, si usted ve, le pidió, quiero que vayas y quiero que maldigas a Israel. Fue lo que él le pidió y creo que hasta billete recibió. Pero algo interesante que si usted ve, veamos la respuesta de Balaam ante la petición o la de este rey. Números capítulo 23, versículo 20 dice, he aquí he recibido orden, dice el texto, he aquí he recibido orden de bendecir. ¿Ve usted? Hay poder. Dice, él dio bendición y no podré revocarla. ¿Qué significa eso? Que independiente de mí, que dice Dios, yo voy a bendecir y yo voy a maldecir. Tú no eres nada aquí, Balaam. Aunque seas mi profeta, de ti no depende nada de esto. Noten cómo dice, he recibido orden de bendecir. Y lo que realmente lo que está diciendo es, he recibido orden de notificar bendición. ¿Qué hace Dios? Él directamente manda su bendición a su pueblo. Pero su pueblo a veces está ignorante, no se dan cuenta, están lejos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Para eso te he puesto como profeta, para que tú le digas al pueblo que ya los bendije. Ok, pueblo, Dios les ha bendecido. Ustedes obedezcan y Dios les bendice. Ese es el punto aquí. Tu trabajo es notifica. Tú no eres el que, yo tomo la bendición y se las doy, que dice Dios. No, Señor, tú nomás les vas a notificar. Ya les llegó. Si hubieran tenido email, ahí les hubiera llegó una bendición de Dios. No diría ahí, llegó la bendición por Balaam. No, Señor, no es así. La siguiente frase dice, él dio bendición y no podré revocarla. Así que eso significa que las bendiciones eran dadas por Dios. El profeta solamente las comunicaba. El autor es Dios, no el hombre, no el profeta, no yo como pastor o apóstol o no sé cómo quiera usted llamarle a ello, pero vemos que Balaam no tenía poder por sí mismo. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel o revocar esa orden de parte de Dios o el decreto de bendición que Dios ya le había dado a su pueblo. Y al final, ¿qué es lo que dice Balaam en versículo 8? Números capítulo 23, versículo 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Ve usted? Si yo no tengo ningún derecho, dice, hasta lo reconoció a lo que vemos aquí.
Así que por tanto el designio de decretar ya sea bendición o maldición no está en las manos de los hombres. Esa es una realidad, llámese pastor, profeta, apóstol, ni una persona tiene el derecho o la autoridad de declarar, sino solamente nuestro Dios. Porque dice el texto, si usted ve en Job capítulo 1, versículo 21, dice el texto que es Él el que da y el que quita. ¿Quién? Dios. Así que el siervo de Dios solo anuncia, advierte, proclama, pero nunca decreta, ya sea bendición o maldición. Esa es la realidad. Nadie puede venir y decirnos por voluntad propia, yo te maldigo en el nombre de Jesús, y puede hacerlo si quiere, pero eso no significa que eso va a venir sobre nosotros, porque depende de nuestro Dios. Asimismo, nadie puede decir, yo te bendigo a ti y a tu familia en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Yo digo eso y automáticamente va a llegar la bendición. Acuérdense lo que dijimos de la bendición. ¿Cómo es que Dios da la bendición? Váyase a Números. Váyase a Deuteronomio y lo que leímos en los Salmos acá, ¿qué fue lo que dice? El tal y tal y tal y tal y tal, yo le voy a dar bendición. Tú obedeces mis mandamientos, yo te bendigo. Pero si esa persona está viviendo como diablo, que no sé que Dios lo va a bendecir porque yo diga, yo te bendigo a ti y a tu familia. No, Señor, no va a suceder aunque sean las mejores intenciones de nuestro corazón y que se escuche bonito que yo les diga eso y pues para caerle bien a la persona. Puedes, pero no va a pasar nada, en realidad. Así que yo creo que entre todo esto, dice la palabra, Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué dice Dios? Dice, tú confía en mí, tú eres bendito. Oh, gracias, Señor. Yo confío en ti, Señor. Bendito automáticamente. No dice ahí, bendito el que decreta. No, Señor. También dice Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Cosas. Pero si usted le dice, Jehová te bendiga, no dice que tal líder, tal apóstol, tal profeta. No, Señor. Éxodo 23, versículo 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Ahí da una lista, tu pan y tus aguas y otras cosas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Ahí cada vez que Dios quiere dar una bendición, siempre da un pero o una cláusula, un requisito. ¿Quieres tú esto? Pues es como los padres con los hijos. Deja que se porten mal, pierden privilegios. Se portan bien, usted le da privilegios. Es lo mismo con nuestro Dios también. También dice Romanos 12:14. Y usted va a decir, ahí está, pastor. Ve usted, dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué está diciendo? Bendecir. ¿Qué significa eso? En el término humano, bien decir. No les eches maldiciones, no di cosas buenas. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y fíjese lo interesante de lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice, que nos bendijo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos bendice? Nuestro Padre Celestial. Es lo que dice el texto, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿pero en qué? En Cristo. ¿No dice ahí en el apóstol, en el profeta, en el pastor? No, Señor, en Cristo. De Él dependen las bendiciones. Jesucristo, siendo Dios, Él nunca usó este lenguaje de decretar, declarar, pactar, sujetar, arrebatar, nada de eso. Si usted conoce la oración del Padre Nuestro en la Escritura o esa oración modelo en Mateo capítulo 6, hay una frase interesante de lo que dice ahí. Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa eso? Se trata de Dios, no se trata de mí. Porque ahorita el enfoque de muchos de ellos son, va a estar tal apóstol, tal, vamos, wow, que me toque, ay.
Se trata de Dios, no de mí. Se trata de su voluntad, no de mi voluntad. Se trata de su reino, no del mío. Porque hoy en día nos queremos casi creer como un Dios y tengo mi propio reino y todos mis seguidores y que me aman y me quieren y manejamos ahí el lenguaje para sentirnos mejor y que se sientan bien para no perder seguidores y pues más, ¿verdad? ¿Tú estás edificando el reino de Dios o el reino tuyo? Y esa es la realidad. Jesucristo dijo en Juan 17:18, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Él nunca dijo decreto bien sobre tu vida. No, eso nunca, no, Señor, líbralos, ¿verdad? Así que Mateo 26:39 también dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él nunca dijo, decreto que pase esta copa de mí. No, Señor, que sea tu voluntad. Si Él se sujetó a la voluntad de Dios, ¿quiénes somos nosotros para ir contra la voluntad de Dios? Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he decretado sobre ti. No, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante. Decreto que Satanás no te toque, Pedro. No. Agárrate, Pedro, sobre aviso no hay engaño, así que cuídate. Si vemos también el tipo de oración que Pablo hacía, vemos en la palabra en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Nunca dijo decreten. Si vemos también el mismo en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ve usted? Oración, perseverancia, era lo que él siempre estaba diciendo. No te afanes, tú confía en Dios, espera en Dios. Nada que decreta porque lo quiero ya. No, él no tenía una oración egoísta, una oración instantánea, nada de eso. Si pensamos en Juan, primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si decretamos, no, ¿qué dijo Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que decretemos, no, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero usted, ¿qué dice Juan aquí? ¿Tú quieres que Dios te conteste esa petición? ¿Qué es lo que él dice aquí? Hey, hazlo conforme a su voluntad. No dice ahí, decreta. No, pide conforme a lo que él quiere, no lo que tú quieres. Jeremías también, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. No dice ahí, decreta y yo te responderé. No, clama a mí y yo te responderé. En David también, Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque yo decreto. No, porque tú me respondes. Dice, yo en el día de mi angustia te llamaré. ¿Ve usted? También si vemos a Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero decreta. No, ¿qué es lo que él dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si vemos a también, Pedrito, primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué está diciendo? Porque hoy en día nos hemos vuelto cristianos flojos. Es que, pues yo no quiero velar en oración, pastor, pues no quiero esperar la voluntad de Dios y pues quién sabe cuándo me vaya a responder. Yo quiero un decreto, pero ya. Uy, pues qué fácil. Si así fuera, ¿qué? ¿El decretar es una varita mágica o qué? Algunos la ven así tal vez. Pero sepa que el decretar no armoniza con las oraciones bíblicas. Dios no responde oraciones conforme a los decretos o conforme a mis conveniencias, conforme a mis deseos o conforme a mis pensamientos. Hay requisitos en la palabra para que Dios responda nuestras oraciones. A ver, ¿cuáles son, pastor? En primer lugar, tenemos que pedir.
Mateo 7:7, pedid y se os dará. Es lo que dice la palabra. Y dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe. No dice todo aquel que decreta, recibe. No, el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y número 2, en primer lugar, pues tenemos que pedir. ¿Pero a quién? A nuestro Padre. Dice, cuando tú ores, dice, ora a tu Padre. Y ahí en secreto, dice, Él te va a escuchar. En segundo lugar, tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero hoy en día queremos usar a tantos dioses, a tantos mediadores, que, mira, tiene que ser este, mira, y tiene este, porque ahorita hay para todo. Hay uno para el amor, hay otro para el engaño, hay otro para el adulterio, hay otro para la buena suerte y para no sé qué, hay de todo. Pero ¿qué dice la palabra? Juan 14, versículo 13, y todo lo que decretes, no, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dijo el Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero si yo decreto y se hace realidad, yo voy a ser, wow, el pastor tal, el apóstol tal, wow, oiga, lo ven como si fuera un Dios. Qué cosas. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. En tercer lugar, separación de pecado. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque a veces yo bendigo a tu familia, pero ¿cómo vas a bendecir a alguien que está en pecado o anda lejos de Dios y tú quieres bendecir algo que dice Dios? ¿Por qué? Cuarto, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Número 5, tiene que estar bajo la soberanía de Dios. Mateo 20, 15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿Ve usted? Si yo quiero bien y si no quiero, ¿qué dice? No lo voy a hacer. Señor, 3 veces he rogado y el Señor, ¿qué dijo? Bástate mi gracia. ¿Pero cómo? Si es el apóstol Pablo. Ni modo. También tenemos que permanecer en su palabra. Dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y fíjese el final lo que dice. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces yo tengo que ser perseverante en servir a Dios. Porque a veces Dios no contesta oraciones. ¿Por qué? Porque queremos andar con un pie en el mundo y con un pie con Dios. Y queremos acá aparentar una cosa, pero hay otra que dice, no, Señor, tú tienes que ser firme. Tienes que estar convencido de lo que realmente eres. No puedes ser de 2 caras. ¿Por qué Dios no me has contestado? Pues oiga, un día te pones la cara de Dios y otro día te pones la cara del diablo y el otro día te pones la cara de no sé qué. Y último, humildad. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y se humilla y ora, dice la palabra, y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, dice, yo escucharé, dice el texto, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es humildad. Si usted ve ese versículo, tiene un montón de requisitos para que luego Dios nos perdone y sane nuestra tierra. Y a lo mejor por eso Dios no ha sanado esta tierra, o no ha sanado tierra, todo el globo, pero también Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente soberbia. Hay mucha gente que está actuando como si fuera Dios, creando ciertas cosas que no deben y haciendo cosas que no deben, queriendo gobernar no solamente a Estados Unidos, sino que querer gobernar al mundo también. Eso es antidios. Que dice Dios, ¿por qué lo tengo que hacer? Ahora tú vas a recibir tu propio castigo. Y ahí está. Así que, conforme a estos versículos, a lo que estamos viendo aquí, no nos habla sobre decretar para yo tener la respuesta a las oraciones que yo deseo. Bíblicamente Dios contesta aquellas oraciones que los creyentes hacen con temor, en sabiduría y bajo la voluntad de Dios, no sobre caprichos humanos. Así que, a lo que estamos viendo aquí, el decretar, ¿es bíblico o no es bíblico? Pues a lo que yo estoy viendo aquí, en estos 7 temas que hemos visto de es decretar bíblico o no lo es, creo que va un poco en contra, bueno, no tampoco,
¿verdad? Pero va en contra de la voluntad de Dios. Y usted dirá, cuando algo es de Dios, ¿qué dice Dios? Porque usted se acuerda a aquellas personas en el libro de los Hechos. Si a aquellos Judas dice, hey, y se levanta, no recuerdo cuál era el nombre de él. Miren, lo que es de Dios permanece, y lo que no es de Dios, dice, no va a permanecer. ¿Cuánto tiene esta filosofía o esta enseñanza en la iglesia? No tiene muchos años. Se originó con Quimby hace unas décadas. Esto no es desde el año que vino Jesús, no, Señor. Y no es ni bíblico tampoco. Es una filosofía humana que, así como muchas han venido, muchas se van. Así que yo le invito para que crea la palabra, sométase a la palabra. En vez de buscando quién decreta para ir y que me decreten tal cosa. No, viva la palabra y usted ahí desde su propia casa puede recibir la bendición de Dios. Así que leamos mejor la palabra, démonos cuenta qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Allá afuera hay muchas enseñanzas, muchas filosofías. Y eso no significa que sean de parte de Dios. Así que crea lo que enseña la palabra, no lo que enseña tal pastor. Y usted dice, no, pues yo no creo en lo que usted está enseñando, pastor. Usted no necesita, ni yo le voy a forzar a usted, ni le voy a abrir su boca para que coma tal cosa. No, usted mismo vaya y lea, sea como los cretenses. Ellos iban y cada día estudiaban para ver si aquellas cosas eran ciertas. Es lo que usted debe de hacer y no se deje engañar. Así que yo le invito mejor que estudie la palabra y se dé cuenta que a través de ella vamos a encontrar la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, podemos encontrar la verdad, Señor. Así que rogamos, Señor, que como líderes, como pastores, Señor, podamos sujetarnos a tu palabra, Señor. Que no nos sujetemos a nuestros deseos, Señor. Que no nos sujetemos a lo que la gente quiere o lo que la gente desea, Señor. Sino que podamos realmente sujetarnos a lo que es correcto, Señor, a lo que es bíblico, a lo que va dentro de tu voluntad, Señor, porque un día, aún tu palabra nos enseña que toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si de toda palabra ociosa vamos a darte cuenta, Señor, cuanto más de tu palabra. Así que tenemos una gran deuda, Señor. Y vamos a llegar un día a ese juicio y tú nos vas a juzgar conforme a lo que hemos hecho y conforme a lo que hemos dicho. Así que, Señor, rogamos para que podamos ser sabios y enseñar lo que realmente está dentro de tu palabra, Señor. No conforme a lo que yo crea, lo que yo piense. O como dijo Jeremías, estoy tomando palabra de la boca de otro para darla. Así que, Señor, rogamos para que podamos, Señor, exponer lo que enseña tu palabra. Y nosotros, Señor, no somos nadie para decirle a alguien qué deba o no deba de hacer, Señor. Lo hacemos basado en tu palabra, Señor. Así que rogamos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dándonos discernimiento y dándonos la verdad para comunicarla. Te lo rogamos y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.